¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a tener este tiempo para enseñar la palabra de Dios. Yo quiero que abran su palabra, su Biblia, la espada que usted carga, en Isaías capítulo 49, versículo 1 hasta el versículo 4. Isaías capítulo 49, versículo 1 hasta el versículo 4. Cuando usted lo tenga, quiero que se identifique con un amén. Nos pongamos de pies para honrar la palabra del Señor y todos leamos las Sagradas Escrituras. Isaías 49, versículo 1 y hasta el versículo 4 dice la palabra del Señor. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó con su aljaba, y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Cuántos creen en ese Dios de recompensa? Amén. Tome su lugar y vamos a dedicar este tiempo a aprender de la palabra del Señor. Hoy, hermanos, queremos enseñar acerca de un llamamiento con propósito. ¿Cuántos creen que Dios nos llama con propósito? Dios no es alguien que te llama por llamarte. Cuando Dios te llama es porque hay un propósito. Y eso me gusta porque Dios no improvisa con nosotros. A Dios no se le va la mano. A Dios no se le olvida. Dios tiene presente toda nuestra vida. Y por lo tanto nuestra vida se convierte en el propósito de Dios. No hay una cosa que se le vaya a Dios, porque Dios en su palabra dice que Él nos conoce desde antes de nacer. Amén. Antes que nosotros conociéramos a nuestros hijos, antes que nosotros viéramos por primera vez, las madres que son las primeras que ven a sus hijos, antes de eso ya Dios lo había visto. Eso dice su palabra. Porque Dios es un Dios de propósito, y cuando nacemos tenemos que entender que nacemos bajo un propósito de Dios. Nadie nace por casualidad, nadie nace por accidente, nadie nace porque hubo un tiempo donde se olvidó la planificación entre las parejas. No, hermanos, creemos que todos nacemos bajo un propósito de Dios. Eso quiere decir que si yo vivo y que si yo estoy aquí y que si usted está aquí, eso quiere decir, querido hermano, que usted tiene un propósito en su vida y que Dios tiene un propósito para todos nosotros. Todo lo que vamos a enseñar es basado a la Biblia. Ahora, si yo digo que Dios entonces tiene un propósito para mi vida, si yo digo que estoy en el servicio de Dios con un propósito, hay tres cosas importantes que pasan, y es lo que yo quiero que usted reflexione y no pase por alto. Número uno, es que cuando nosotros creemos en un Dios de propósito, estamos creyendo que es un Dios que nos ha escogido a nosotros. Número dos, es un Dios que nos va a capacitar, es un Dios que nos va a entrenar, es un Dios que nos va a dar las herramientas para poder ejercer su propósito. Y número tres, es un Dios, hermanos, que nos va a guardar del mal. Es un Dios que nos va a proteger del mal. Es un Dios que hará cualquier cosa para que su propósito no sea estorbado. Cuando yo entiendo esto, entonces dejo de preocuparme por tantas cosas que son tonteras en la vida. Yo no me puedo preocupar, hermanos, porque ni puedo estar lleno de temor ni de ansiedad creyendo que todo se terminó. Hay gente que cae en una crisis emocional, en una depresión, y se aparta, hermanos, se aíslan y creen que ya Dios no tiene nada para ellos. Yo no creo que Dios te haya hecho para que termines mal. Yo no creo que Dios te haya hecho para que allí termines tu vida fracasada. Yo no creo eso.
La cosa es buscar el propósito de Dios. La cosa es buscar qué es lo que Dios ha dicho para mí y comenzar a andar bajo su propósito. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, lo primero que Dios hace con nosotros es escogernos. Cuando hablamos de un Dios de propósito o de un llamamiento con propósito, estamos hablando de que Dios, número uno, nos ha escogido. Desde el día que nosotros nacemos, hermanos, venimos a cumplir una misión que muchos de nosotros la desconocemos. Inclusive, yo pasé 14, 15 años, 16 años sin saber que yo iba a ser pastor. Muchas personas pasaron muchos años más sin saber lo que iban a hacer ahora, porque uno desconoce. Pero sí de algo estoy seguro, es que Dios escoge a sus personas, a sus siervos, a sus hijos para cumplir un propósito. Entonces nosotros nacemos y ya hay una palabra de Dios para nosotros. Mire qué impresionante esto. Nacemos y ya Dios tiene destinado todo nuestro caminar, toda nuestra vida. Dios la tiene totalmente trazada. Por eso el menos que se sorprende de nuestro éxito y el menos que se sorprende de cualquier cosa que nosotros alcanzamos es Dios, porque ya lo conoce todo. Él sabe a dónde tú vas a terminar. Ahora, si tú terminas mal, no es porque el propósito de Dios ha sido ese. No es porque Dios tenía ese propósito para ti, es porque tú te has desviado del propósito de Dios. Porque tenemos la gran bendición de tener esta libertad, pero esta libertad es peligrosa, hermano. La libertad que el Señor nos da o el libre albedrío que Dios nos da es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque las personas pueden decidir no seguir el propósito de Dios y perderse. Las personas pueden decidir no seguir el propósito de Dios y terminar fracasado. Las personas pueden decidir apartarse del propósito de Dios y terminar mal. ¿Vio que es muy peligroso ese libre albedrío que tenemos nosotros? Es muy peligroso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero Dios nunca falla. Dios lo que ha dicho lo va a hacer. Hay gente que dice, Dios dijo y nunca hizo. La cosa es, ¿estamos en el propósito de Dios? ¿Estamos siguiendo lo que Dios dice que hagamos? ¿Estamos dando los pasos que Dios quiere que demos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero el plan y el propósito de Dios nunca falla. Y mientras tú te mantengas firme y te mantengas en ese principio y en ese propósito y te mantengas en el lugar donde Dios quiere tenerte, estoy seguro que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así que Dios escogió y te ha separado para hacer su voluntad. Cuando una persona, humanamente hablando, no nos elige a nosotros, escuche bien lo que voy a decir. Cuando una persona, humanamente hablando, no nos elige a nosotros, sino que se deja llevar por su apariencia y por obra humana, en realidad uno no pierde. Hay gente que dice, mire, yo tenía todas las potencialidades o todas las potencias, todas las capacidades intelectuales, espirituales, emocionales. Tenía todas las preparaciones para un puesto. Tenía todas las condiciones para eso, pero no me eligieron. Yo te digo, tú no has perdido. El que pierde es la persona que no elige a la persona que está en el propósito de Dios. Voy a repetir esto porque esto es importante. Cuando una persona nos rechaza a nosotros, o cuando una persona te rechaza a vos, y tú estás bajo el propósito de Dios, tú no has perdido. El que pierde es el que no te eligió. El que pierde es el que no quiere tenerte cerca. Y se lo voy a decir de otra manera. La Biblia dice que nosotros, hermanos, donde llegamos, llega la bendición, porque cargamos la presencia de Dios. Tenemos a Dios dentro de nuestras vidas. La gente que no quiere estar con nosotros, nosotros no perdemos nada. Ellos pierden la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ellos pierden la bendición porque nosotros tenemos y estamos bajo el propósito de Dios. Entonces, cuando alguien no nos elige, no te preocupes, tú no has perdido. El plan de Dios se va a cumplir en vos. Me gusta relacionarlo con lo que enseñamos la vez pasada. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a David? Yo les enseñé todo el proceso cuando
Dios le habló al profeta Samuel que fuese a buscar a David para, en el caso no le dijo David, sino al que iba a ser el rey. Y Samuel se dejó llevar por la apariencia, humanamente. Yo pregunto, ¿David iba a perder porque eligieran a Eliab, su hermano mayor? David no iba a perder. La bendición estaba sobre David, no sobre Eliab. ¿Quién iba a perder? Iba a perder el profeta Samuel y también iba a perder la nación de Israel, porque iban a elegir a un hombre por apariencia, porque lo miraban hermoso, lo miraban grande. Entonces pensaban que humanamente iban a elegir bien. ¿Y qué hubiese pasado si no hubiesen elegido a David? David no pierde, el propósito de Dios estaba en David. Quien iba a perder era la gente que estaba seleccionando. Lo que yo estoy tratando de decir, hermanos, en esta mañana es, cuando nosotros rechazamos a una persona que está bajo el propósito de Dios, esa persona no pierde. Quien pierde es la persona que no lo elige. Es la persona que no quiere estar. Pero sí dice la palabra del Señor que estamos bajo el propósito de Dios y que Dios nos ha escogido para cumplir su propósito. Mire lo que dice Jeremías 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta palabra es sobre el profeta Jeremías. Eso no quiere decir que esta palabra no aplique para nosotros, porque todos somos hijos de Dios. Y el Dios de Jeremías es el Dios nuestro. Y Dios nos viene a recordar esta mañana, lo que Dios nos viene a recordar es que antes que Él nos formase, es decir, antes que papá y mamá trabajaran para nosotros o para procrearnos a nosotros, Dios ya nos había, ya Dios había depositado su propósito en nosotros. Mire cómo es Dios. Antes que te formases en el vientre, todavía quizás estaba iniciando o ni había pasado alguna relación sexual y ya Dios había destinado un propósito para Jeremías. Y antes que naciese, dice la Biblia, te santifiqué. ¿Quién sabía eso? Jeremías se vino a dar cuenta aproximadamente a los 16, 15 años. Ni Jeremías sabía, ni la mamá sabía. Y la mamá, cuando dio a luz, yo me imagino teniendo al profeta Jeremías, en el entonces un muchacho como todos, la mamá no sabía que estaba pariendo a uno de los profetas mayores e importantes de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a veces la gente, aún nuestros familiares, aún los que están cerca de nosotros, desconocen. Si uno mismo desconoce, hermanos, no digamos los que están a nuestro alrededor, desconocen el propósito de Dios. Lo que sí yo sé y tengo que tener conciencia es que el propósito de Dios es para mi vida y que tarde o temprano el propósito se va a cumplir. Eso, hermanos, está dicho por Dios. Y lo que Dios dice, Dios no lo cambia porque no es hijo de hombre para arrepentirse. El problema cuando Dios no cumple su propósito en nosotros, repito y recalco esto, es cuando nos alejamos del propósito de Dios. Hay gente que dice, mire pastor, yo iba creciendo espiritualmente de una manera exponencial, muy bonita. Iba creciendo, iba avanzando, excelente. Pero llegó un momento donde ya no avancé, me estanqué. He escuchado personas que les gusta cantar diciendo, llevaba una carrera exitosa, iba creciendo, iba a grabar ya mi primer álbum, pero de repente todo se estancó. He conocido pastores donde van iniciando muy bien su ministerio, van escalando, van subiendo y llega un momento donde no continúan. Y esto puede pasar profesionalmente, esto puede pasar espiritualmente, esto puede pasar relacionalmente, en cualquier contexto puede pasar. ¿Sabes por qué se estanca? ¿Sabes por qué no sigue? No porque Dios ha mentido, no porque Dios no quiere cumplir su propósito en nosotros. La razón es que nosotros nos hemos alejado de ese propósito de Dios. Pero una cosa sí estoy seguro, que cuando no nos alejamos del propósito de Dios, Dios va a cumplir su obra completa en nosotros. Se oponga a quien se oponga, porque ya Él lo ha dicho y Él no está improvisando con nosotros. No se asuste, pero así es. Eso dice la Biblia. Dios nos conoce y Dios ha destinado todo para nosotros, aún
nosotros desconociéndolo. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no lo hemos elegido al Señor. Jesús nos ha elegido a nosotros. Y os he puesto para que vayáis. ¿Y para qué? Para que demos fruto, para que no seamos estéril, sino para que demos fruto. Y vuestro fruto sea temporal. Permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La gente interpreta este versículo y extrae la última parte. Y entonces dice la Biblia, dice que todo lo que pidamos a Dios, Dios lo va a cumplir. Y extrae este fragmento, esta parte del versículo y comienza a reclamarle a Dios. Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Señor, tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre tú lo harás. Eso dice, pero hay que leer el contexto. ¿Y el contexto cuál es? El Señor nos ha elegido, pero no nos ha elegido para que estemos sentados. No nos ha elegido para que entremos en conformismo. No nos ha elegido para que estemos estéril. Nos ha elegido para que llevemos fruto. Y no es un fruto temporal, porque hay gente que se emociona temporalmente. Hay gente que se levanta temporalmente y dice, vamos a hacer esto en la iglesia, vamos a hacer esto en el reino. Y comienza a trabajar y luego vuelve a sentarse. Se vuelve a emocionar y vuelve a lo mismo. Eso es inconstancia, eso no es permanencia. Dios dice que nos ha elegido a nosotros, pero que el fruto que nosotros vamos a dar a causa de su llamado tiene que permanecer. Es un fruto que estará continuo. Por lo tanto, usted y yo nos convertimos en esos árboles que dan fruto, fruto y fruto. Y en el invierno, en el verano, nosotros solo tenemos 2 estaciones, pero en el otoño, en otros lugares, en la primavera, en cualquier estación del año, el buen cristiano está dando fruto. No es temporal, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Estamos aquí? ¿Y por qué? Porque Dios nos llamó con propósito a nosotros. Y Dios dice entonces, si ustedes permanecen en mí, si ustedes dan fruto, entonces pidan al Padre y el Padre les dará a ustedes. Amén. Que hay gente que ni da fruto para nada y le están reclamando a Dios todo. Y se enoja cuando Dios no les responde. El Señor los reprenda a esos hermanos. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice la palabra del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Tu llamamiento, hermano, es santo, porque Dios te ha llamado, no conforme a nuestras obras. No es por lo que hacemos, no es por tan intelectual que seamos. No es por nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren, hermanos, esto le rompe la cabeza a toda persona. Los tiempos no existían. Es decir, que desde la eternidad ya Dios nos había llamado a nosotros. Esto, hermanos, miren, cuando nosotros analizamos este llamamiento eterno de Dios, nosotros nos quedamos sin palabras. Antes de los tiempos, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera la creación, Dios ya te había llamado. Y tú dices, pero ¿cómo? Si eso hace miles de años. Bueno, la Biblia dice que Dios nos llamó a nosotros antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos, y no nos llamó conforme a nuestras obras, sino que nos llamó por su gracia y por cumplir su propósito. Usted y yo no estamos en el reino de Dios por causa nuestra, estamos por causa de Él. El responsable que usted sirva en la obra de Dios no es el pastor, no es la vecina que le habló de Cristo y usted se convirtió.
No es el abuelo, la abuela. No es inclusive la mamá. Sí hacemos un trabajo excepcional, transmitir, enseñar, formar, y está muy bien. Pero más allá de eso, ¿quién es el que está encargado de llamarnos? ¿Quién es el que nos llama? Es Dios. Usted es el resultado de un llamado de Dios. Si usted está en la iglesia, si usted está sirviendo en el reino de Dios y tiene 2 años, 3 años, usted se dio cuenta hasta ahora. Pero usted ni había nacido y ya Dios lo tenía preparado a usted para el servicio de Él. ¿Cuántos dicen amén? No es un Dios, hermanos, que improvisa. No es un Dios que se le ocurre algo ahorita y dice, vamos a hacer algo con esta persona. Vamos a mandarle una bendición a esta persona. Estamos regalando bendiciones y ahora toca la Pacentro. Vamos a ver cuántos hermanos por allá van a recibir esa bendición. Dios ha trazado, ha dicho, te ha escogido con un propósito. Estés donde estés, Dios cumplirá su propósito en tu vida, porque no es causa tuya. No es que estás en el servicio de Dios por tu voluntad. En realidad es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo no estoy tratando, hermanos, de sobresalir. Porque hay gente que se enferma y quiere sobresalir, quiere ser visto, quiere darse a conocer. Hay gente que quiere que la gente lo conozca y hace miles de cosas para que lo conozcan. Porque ellos quieren alcanzar una posición o quieren alcanzar algo y se promueven a sí mismos. Y hacen una y otra cosa para promoverse, creyendo que eso lo va a llevar al lugar. Es posible que te lleve, pero vas a fracasar. Y vuelvo a relacionar esto con el rey David. ¿Dónde estaba David? Cuidando ovejas, pastoreando ovejas. Estaba sucio, era un trabajo de campo. ¿Usted se imagina estar preparado para la guerra contra animales feroces, animales que querían matar y comerse las ovejas? Y él estaba listo ahí. Él mismo lo dice, que él peleaba contra oso, peleaba contra león, para que sus ovejas no murieran. Eso dice David. Entonces, en esa condición, el muchachito, la persona que ante los ojos humanos no era muy visto, allí Dios tenía un propósito con él y lo llevó a ser rey de Israel, de toda la nación. ¿Se promovió? No. Simplemente obedeció al Señor. Simplemente estaba dispuesto a servir al Señor. ¿Usted me está escuchando lo que estoy diciendo? Es que no se trata de que yo me promueva, no se trata de que usted trate de salir. Dios ya lo llamó a usted. Entonces eso nos da paz a nosotros. Dios va a hacer su propósito en nosotros. Eso no lo va a cambiar nadie si nos mantenemos en el propósito de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces lo primero que Dios hace en un llamamiento con propósito es escogernos. Número 2, Dios nos da talentos, nos prepara, hermanos, con habilidades para cumplir su propósito. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía habilidades humanas, conocía la ley, sabía idiomas, conocía muchas cosas. Cuando Dios llama a Pablo, Dios le da a él el título de apóstol y lo unge con su espíritu. ¿Y sabe qué Dios hace con Pablo? Hasta el nombre le cambia, de Saulo a Pablo. ¿Y sabe qué hace el Señor con Pablo? Deposita sobre Pablo una unción poderosa para hacer milagros, para traer revelación a la iglesia, para sanar enfermos, para predicar la palabra del Señor, para poder dar vida a las cosas muertas, que aún hasta su ropa era usada como para sanidad. La gente tomaba la ropa y los paños de Pablo, los llevaba, se los ponía en las partes que estaban afectadas y las personas eran sanadas. Eso no lo tenía Pablo antes de estar en el propósito de Dios.
que la gente le da miedo. Jeremías, que ya lo citamos, estaba con miedo. Jeremías comienza a decir: Señor, yo soy un muchachito. Señor, yo no tengo las capacidades. Moisés también lo dijo: Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no sé ni pronunciar las palabras. Todos los llamados de alguna manera se excusaron, de alguna manera se vieron en un obstáculo y dijeron: no podemos hacerlo. Y Dios siempre recordándonos: yo te voy a capacitar. Es que al que Dios llama, hermano, Dios lo capacita. Yo siempre lo he dicho en broma. Hay gente que dice: yo ni quiera a Dios, pastor. Eso es lo que menos yo le pido al Señor. Y la gente dice eso de moverse de un lado, de estar un tiempo en otro lado, de estar lidiando con la gente, de estar tratando de llevarse bien con todos, de caerle bien a la sociedad, de aguantar críticas, señalamiento, montones de cosas. Hermanos, no podemos hacer ninguna obra del Señor si no estamos capacitados por Dios. A nosotros se nos olvida que si Dios nos llama, Él nos capacita. No está aquí la persona, pero esa persona me dijo, es de la iglesia: tengo miedo orarle al Señor y decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida, cumple tu propósito en mi vida. Porque muchas veces lo decimos superficialmente: Señor, hasta levantamos las manos, cumple tu propósito en mi vida, Señor. ¿Usted sabe lo que requiere eso? Usted se está metiendo a problemas. Porque si Dios va a cumplir su propósito que tiene para ti, te va a incomodar. Te va a sacar del confort. Te va a sacar de la rutina. Así que cuando usted ore así, tenga seguras las consecuencias. Yo sé que muchos ni se atreven a orar así. Yo creo que le oran de otra manera: Señor, gracias, permíteme, Señor, ir a la iglesia, congregarme, dame vida, bendíceme en mi negocio. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Esquivan y van corriendo. Señor, jamás vamos a decir: Señor, me rindo a ti. Quiero que hagas tu voluntad en mí. La gente dice: ni quiera Dios decir yo eso. Porque prepárate y alistate lo que viene. Yo inicié en la iglesia congregándome así, visitando, acepté al Señor, me entregué al Señor y comencé a trabajar en la obra del Señor hasta un momento donde me dijeron: para atender la obra del Señor a tiempo completo tiene que dejar de trabajar. Y en el entonces yo era soltero. Si hubiese estado yo casado, con mi trabajo fijo, con mi trabajo estable, que a todos ya sabemos que los 30, los 15 está fijo el money. Entonces, hermanos, tenemos una conformidad, un confort tuanis, salvaje. Ya sabemos, todos los meses fijo. Pero cuando tú le dices: Señor, cumple tu propósito en mí, entonces viene Dios a incomodarte. Ok, entonces tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y ahí ya comienza, hermanos, una fricción terrible. Pero se nos olvida que si Dios nos llama, Dios nos capacita. Usted pregunta: pastor, ¿usted todo el tiempo quiso ser pastor? No, si ustedes no saben cuántas veces renuncié, 3 veces. Y las 3 veces después de renunciar volvía, hermanos. Ya la 4ª vez dije: no, esta es la última, ya son 3 veces, la tercera es la vencida. Yo creo que Dios me llamó a esto. Yo no lo buscaba. Renuncié 3 veces, 2 veces soltero y 1 vez casado. Ya no. Y el Señor me buscaba y me metía como a apoyar la obra de Dios, y de repente: usted es el pastor aquí. Y me quedaba. Entonces: Señor, bueno, esto es lo que tú quieres, pues aquí vamos. Hermanos, escuche lo que estoy diciendo. Si Dios te llama, Dios te capacita. No le tengamos miedo al llamamiento de Dios. Al contrario, Dios te va a capacitar para la obra. Yo no estoy diciendo que todos van a ser pastores, pero lo que Dios te llama, Dios te va a incomodar. Pero lo más importante es que Dios te capacita. Mira lo que dice Romanos 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Dios en su gracia, esta es la nueva traducción viviente. Dios en su gracia
nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Me encanta. Y lo voy a volver a repetir. Dios en su gracia, no porque usted es bonito, no porque habla bonito, no porque tiene un buen parecer, olvídese de eso. En su gracia, ¿sabe qué significa en su gracia? Dios no te está viendo a vos. Ay, disculpe, pero así es, Dios no te está viendo a vos, es su gracia. Y su gracia cubre una multitud de errores. A veces somos las personas las menos indicadas. Las menos indicadas. ¿Será, pastor? Sí, es que es por su gracia, no es por obras. Y a veces somos las menos indicadas y Dios en su gracia, ¿qué dice la palabra del Señor? Nos ha dado dones. ¿Y qué? Dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Qué bonito hace usted la obra del Señor. El Señor en su gracia nos ha dado dones para hacer cosas bien. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, dice esta versión, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si alguien ha sentido de parte de Dios que tiene el don de profecías y lo estás callando, vas a tener consecuencias serias. Porque si Dios te da un don es para que lo uses. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Escuche, si tu don es servir a otros, sírvelos bien, no de mala gana. Sírvelos, atiéndelos, sé honesto, sé sincero. Hay gente que tiene el don de servicio, según la Biblia. No toda la gente es buena para servir, hermanos. No toda la gente. Hay gente que se incomoda cuando tú le pides un favor. Pero hay gente que tiene el don de servicio y le encanta servir. Algunos aprovechan, que el Señor los perdone, porque no debemos aprovechar de la gente que es servicial. Pero la Biblia dice que algunos tienen el don, y si alguien tiene el don de servicio, hágalo bien. Y mire lo que dice: si eres maestro, enseña bien. Si Dios te ha dado la capacidad de enseñar su palabra, no te subas a un altar a decir locuras, tonteras. Porque hay gente que tiene ese don de enseñar. No todos tienen el don de enseñar. Pero si tú tienes el don de enseñar, vas a hacerlo bien. Hay gente que se confía como, claro, yo tengo el don de enseñar, entonces el Señor ahí va a decir, el Espíritu Santo va a revelar en el momento. Y se vuelven espirituales. Si tú tienes el don de enseñar, estudia y hazlo bien. Pero mire lo que dice: si tu don consiste en animar a otros, hermanos, cuando uno estudia este pasaje, uno se da cuenta que hasta para animar a la gente hay don. Porque otros no lo tienen, otros más bien lo desaniman. Otros le dicen, no vayas, de todas maneras aquí está Dios también, alabemos, vení, oremos. Cantemos unos cantos, aquí está el Señor. Hermanos, hay gente que tiene el don de animar a otros, anímelo. Si tu don es dar, no estás esperanzado en recibir, sino en dar, ¿qué vamos a hacer? Hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, de ser un líder, toma la responsabilidad en serio. Cuánto me encanta esta versión. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces, resumiendo, aquí al menos encontramos 7 dones. Voy a hacerle así porque a veces los de la cámara me dicen, usted dice 7 y levantó 5, entonces 7 dones. Número 1, profecía. Número 2, ministrar, que tiene que ver con servir. Número 3, enseñar, que es el maestro. Número 4, exhortar. Número 5, dar. Número 6, liderazgo. Y número 7, misericordia. Estos 7 dones encontramos en este pasaje bíblico que Dios le da a los llamados, a los escogidos, para cumplir su obra. ¿Estamos aquí? Yo no tengo, dice la persona, la paciencia de lidiar con personas. Bueno, la Biblia dice que Dios te puede dar la capacidad de lidiar con gente.
Yo no tengo la paciencia, decía alguien por ahí, para trabajar con niños de la iglesia porque me sofocan. Bueno, si Dios te llamó a eso, te va a dar la capacidad. No significa que todos van a ser maestras de niños, pero Dios al que llama lo capacita. No te sientas solo. A veces creemos que estamos solos. Y repito, y me sigo poniendo de ejemplo, cuando inicié el ministerio, mis temores eran esto, hermanos. Enseñarle a la gente, predicarle a la gente, lleno de temor. Hasta que entendí, Dios te capacita. Nos preocupamos por tontera. Cuando Dios te llama, Dios te capacita. Estamos aquí, hermano. No se duerma, no se duerma. Número 3. Cuando hablamos de un llamamiento con propósito, Dios te protege. Y cuando nosotros decimos que Dios nos protege, estamos diciendo que nada ni nadie va a obstaculizar el propósito de Dios. Esto me gusta mucho porque si Dios tiene un plan para mí, yo nunca me aparto de su plan, nunca me aparto de sus caminos, nunca me aparto de lo que Dios quiere para mí. Entonces Dios me va a proteger hasta cumplir su propósito. Puede, hermanos, miren, estar la situación más difícil. Puede levantarse quien se levante, puedes enfermarte, la gente no te puede creer, cualquier cosa puede pasar a nuestro alrededor, nuestra familia no nos cree, cualquier cosa. Cuando Dios te llama, te escoge, te capacita, pero también te protege. Eso significa que Dios te va a librar de la muerte, te va a librar del mismo Satanás, te va a librar de ataques hasta que Dios haya cumplido su propósito. Los planes y propósitos de Dios se cumplen. Nadie los fracasa, hermanos. Nadie, 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 nadie. Siempre que no nos apartemos del plan de Dios, Dios nos va a proteger hasta el último día de nuestras vidas. Así que no estamos en dependencia de la medicina, que qué importante es. No estamos vivos, hermanos, por cuidarnos, no estamos vivos por la dieta. No, hermanos, miren, el Señor hasta los gorditos usa. Y puede estar muy gordito, hermano, y hasta que Dios cumple su propósito se muere el gordito. Así es Dios. Mientras no te apartes del propósito, mientras no te apartes de su servicio, Dios va a hacer lo que ha dicho contigo. Amén. ¿Se acuerdan de Sara, la mujer de Abraham? ¿Qué pasó con ella? Dios le dijo que le daría un hijo. El Abraham se desesperó. No está hermano Abraham, ¿verdad? Abraham bíblico se desesperó. El antiguo patriarca se acostó con la concubina y creó un problema social. Que hasta hoy no se resuelve ese problema social. Ismael. Nace Ismael. De una desesperación por el hijo y crea una nación musulmana hasta hoy. Todos los musulmanes vienen de Ismael. Ahí está el pleito entre cristianos, porque eso es viejo, eso es antiguo. Y Abraham diciendo, Señor, ya estoy viejo, ya dejé mis funciones, mi vieja ya le pasó su tiempo. Dios dice, yo te daré un hijo. Señor, pero ya no podemos. No te preocupes, Señor hace milagros. No crean que ese hijo, hermanos, vino así como Jesús, ¿oyeron? Ese hijo vino de relaciones sexuales. No me siga preguntando cómo funcionó todo, pero Dios hizo que eso funcionara. Ese es Dios. ¿Cuándo? Cuando Él dice que tú te desesperas, pero no te desesperes. Dios ha dicho y Dios lo hará. No murió Abraham hasta ver la promesa de Dios. Eso quiere decir entonces que todo lo que Dios dice, Él lo va a hacer. Pero en cuanto a la protección, hermanos, Dios te va a proteger hasta que cumplas el propósito. Mire lo que dice la Biblia, 2 o 3 versículos importantes sobre la protección de Dios. Número 1, Romanos 8:28. Esto me gusta porque viene a fortalecer nuestra fe.
Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Miren, los impíos no deben andar citando este versículo, ni los que andan alejados del Señor, no lo anden citando. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios cumplirá su propósito con aquellas personas que ha llamado, y pase lo que pase, ayudará para bien. Cualquier cosa que se oponga, ayudará para bien. Usted dice: Dios me llamó, ¿por qué sufro tanto? Eso te está ayudando para bien. Mientras no te apartes del propósito de Dios, te ayudará para bien. Y mire lo que dice Deuteronomio 31, versículo 6. Con este versículo cierro. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. Dice el Señor: no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La promesa de Dios es que Él estará con nosotros, nunca nos va a dejar si no nos apartamos de su propósito. Así que yo le resumo estas tres cosas que Dios hace en un llamamiento con propósito. Número uno, Dios te escogió. Cuando decimos un llamamiento con propósito, es que Dios te escogió a vos. ¿Pudo ser otro? Sí, pudo ser. ¿Pudo ser el más portado? Sí, humanamente sí. Pero Dios te escogió a vos, así, con esa malcredencia, sí, para formarte. Así escogió a Pedro. Pedro era rebelde, terrible. Y la gente decía: ¿Pedro? Sí, a Pedro. El que le cortó la oreja a Malco, sí, ese. Señor Jesús, ¿cómo vas a elegir a Pedro? Mateo, que le está robando los impuestos a los mismos ciudadanos, que está con Roma, a favor de Roma, apoyando a Roma. A Mateo, si es un ladrón. A Zaqueo, hermanos, lo único de chiquito era la estatura, pero su mente era terrible. Era un hombre ladrón. La prostituta, la mujer samaritana con más de 6 maridos. Ay, Dios. Es que cuando Dios tiene un propósito, hermanos, Dios lo va a cumplir. Dios te escoge. Dios te escoge en cualquier condición. A Él no le importa. Lo importante es que Él te va a formar, que Él te va a cambiar, que Él te va a transformar y que Él te va a dar a vos una nueva estatura, un nuevo nivel de comportamiento. Amén. Entonces lo primero que Dios hace es escogerte. Lo segundo que Dios hace es capacitarte. Te da talentos. Cualquiera que sea tu llamado, no temas, Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. Y número 3, Dios te va a proteger. No tengas miedo de la muerte. Con Esteban, hasta allí estaba, hermano, lo de Esteban. Dejemos de buscarle pelo a la sopa. Ahí estaba, Esteban así va a morir. Así se desata una persecución. Dios cumplió el propósito con Esteban, por supuesto que lo cumplió. Tremendo mensaje que dio Esteban, que es uno de los mejores mensajes de la iglesia primitiva. Dios te va a proteger hasta que cumpla el último propósito contigo. Hay gente que muere joven, hasta allí Dios dijo: eso es lo que iba a hacer, eso es, y tan bonito que iba. Me acuerdo el caso de Julio Melgar, uno de los cantantes muy reconocidos, y tan joven y con esa voz tan preciosa, y cuántos cantos nos bendijo, y murió de cáncer. Y nosotros decimos: tan joven, hubiese seguido produciendo más música. ¿Por qué no se lleva esos borrachos? Miren los borrachos, hermano. Hermano amado. Alguien decía: ¿por qué no se llevó a Chabelo? Y se llevó a Julio Melgar. Dios tiene un propósito para todo. Y Dios te va a proteger. Si tú te vas joven, hasta allí Dios dijo. Si te vas viejo, pues allí está el propósito de Dios. Solo procuremos no estar viviendo sin propósito, hermanos.
No vivamos sin propósito. La vida tiene propósito y Dios nos ha llamado con propósito. Y ese propósito es que demos frutos y esos frutos permanezcan. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de frutos, hermanos. Que permanezca su fruto y que sea duradero. Dele un aplauso al Señor.